El escenario de la pandemia nos pone ante la situación de comprometernos con nuestro cuidado y el de nuestras familias. Hay actividades que se siguen realizando, mediadas por la tecnología, que si bien permiten un acercamiento que no es físico, dan la posibilidad de un encuentro. Todos somos vulnerables en este momento, pero hay sectores que lo son más. Los adultos mayores, los adolescentes, los niños, las mujeres que están en situación de violencia. Hay instituciones que siguen trabajando en este momento y aún más en la pandemia para minimizar las consecuencias de la violencia. Acerca de estos temas vamos a hablar hoy en Escenarios. Bueno, en estos tiempos de pandemia podemos considerar a la cultura una herramienta que ha sabido crear espacios de encuentro, donde podamos mirarnos y escucharnos, que no es poco, en medio de tanto ruido y de tanta información. Estamos con el presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero, para hablar en principio de un evento que es muy importante para la región, que es Tarahui Rock, que está cumpliendo 10 años en este contexto de pandemia. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a vos. Bueno, obviamente lo mismo que pasó con la Feria del Libro pasa en este caso con el Tarahui Rock, ¿no? Sí, es muy interesante pensar que la cultura por allí tiene dos aspectos que son fundamentales. Por un lado, poder generar contenido para un público, pero también contener de alguna manera a los artistas que necesitan seguir trabajando, y con esa idea el Tarahui Rock, que va a ser en una plataforma absolutamente virtual 12 y 13 de septiembre, bueno, cubre un bache en cuanto a poder dar visibilidad y que el público tenga contenido, pero por otro lado es interesante pensar que 12 bandas correntinas van a recibir su aporte para poder trabajar y mostrar lo que están haciendo. Esto ya se grabó con tiempo, con todas las condiciones de seguridad. Lo que va a hacer es lo que en televisión llaman un falso vivo, 12 y 13, donde bueno, se van a hacer reportajes, sorteos, y además se van a insertar imágenes de años anteriores, ya que gracias a Dios de manera gratuita pudimos conseguir la participación de algunas bandas nacionales que ya estuvieron aquí, y que bueno, vamos a poder emitir esas imágenes de otras ediciones del Tarahui Rock. Claro, pensaba, no solamente son los músicos y todo el soporte técnico que implica, digamos, montar un espectáculo, sino también todo el trabajo que se hace detrás, el trabajo de televisión, toda la parte audiovisual. Absolutamente, hay muchísimo trabajo que lamentablemente cuando se paraliza la cultura, se paralizan estas cantidades de personas que trabajan, familias correntinas que no tienen de qué manera sobrevivir, y desde un primer momento el gobernador de la provincia nos pidió que atendamos. Primero lo hicimos a través de subsidios y después generando estos espacios de contenidos que son muy importantes y que bueno, también dan vitalidad a una escena cultural interesante en toda la región. Claro, porque una cosa es lo que va a suceder el 12 y el 13, pero previamente ya hay charlas online, digamos, se está hablando del tema en las redes. Exactamente, la semana pasada el lunes comenzamos con una primera charla, porque es interesante pensar de que este ciclo de charlas, que van a ser lunes, miércoles, viernes y sábado, van a participar José Palazzo, que es el organizador del Cosquín Rock, Humphrey Encilio, que es el periodista de Rolling Stone, que habla sobre el rock y que algunas veces estuvo aquí en Corrientes, Gabriel Plaza, ex crítico de música de La Nación, pero una referencia importantísima, y también referencias de Brasil, de Paraguay y de Formosa. Hoy particularmente va a estar Juanma Ramírez de Guauchos de Formosa, y que es muy interesante pensar que el festival se instaló en una franja donde pudo capitalizar todas esas necesidades regionales, pero también se insertó en un contexto nacional, así que estamos muy contentos de seguir. No es como hubiésemos querido, pero nos parece también interesante poder resolverlo de alguna manera y salir con un festival de rock que organiza el gobierno de la provincia. Bueno, después de tantos años, algo de rock tendrás que haber aprendido, ¿no? No, sí, aprendí. Hay bandas que realmente ni siquiera conozco, nunca las escuché hablar, pero bueno, conozco las más clásicas y hay algunas que me gustan mucho. ¿Y qué características tiene el rock en nuestra región? Bueno, me parece que también aprendí, gracias a Gabriel Plaza en su momento y a Humphrey, que circularon por aquí, que
que el rock tiene un componente local. El rock, hay un rock de Corrientes o un rock de la región. Si vos escuchás, qué sé yo, Guauchos, habla de un cruce de paisajes, de historias que son particulares. Lo mismo pasa con la murga en Corrientes, que habla de cosas que pasan en las 1000 viviendas, o que hablan de, creo que se llama Torta Parrilla, una de esas músicas. Bueno, de esas son cosas absolutamente correntinas que la cuentan en un rock, y me parece eso muy, muy bueno, ¿no? Que esto, la murga tiene 30 años, quiere decir que en Corrientes hay rock, que hay una producción de rock, no solamente en Corrientes Capital, sino, qué sé yo, en Santa Lucía de Pueblos, Calacaguas, en Bellavista. Hay una escena que necesita que se le dé un espacio y que necesitamos mostrar de alguna manera. O sea, es que pensaba también en la historia del chamamé, ¿no? Porque el chamamé, que es tan, digamos, tan folclórico, tan regional, pero cómo llegó a tantos lugares del país, porque en realidad los correntinos y la gente del litoral es la que más migra, ¿no? O sí, migra dentro del país. Sí, y me parece que también para una gran franja eso, por un lado, lo que vos mencionás, pero también es una música exquisita, que tiene un ritmo que llama la atención, que tiene un contenido que llama la atención, y me parece que frente a tanta globalización hay lo que llaman localización, digamos, cuando hay un producto que es absolutamente genuino, también llama la atención afuera, y eso creo que pasó con Rudy Nini Flores, o que pasó con Barbosa en París. Hay algo que es absolutamente auténtico y que tiene mucho valor de autenticidad. Por eso rescato a la murga, o rescato cualquiera de las bandas correntinas que pueden contar una historia desde Corrientes en modo rock y que tiene muchísimo valor. Hay también en este momento un programa de asistencia al área audiovisual. Sí, eso venimos reuniéndonos con el grupo audiovisual que se llama Corrientes Cine, donde están representados directores, productores, y ellos tienen un fuerte reclamo hacia nosotros, ¿no? Nosotros salimos a dar respuestas a todas las áreas, menos al cine. Creo que el cine siempre está como un poco relegado de las políticas públicas, y bueno, fuimos teniendo conversaciones primero un poco más ásperas, y ahora llegamos a más amigables, a un acuerdo de poder ayudar y de poder avanzar en pequeños concursos, en capacitaciones, y el lunes vamos a terminar de definir de qué se trata esto que ayer emitimos como comunicado. El lunes vamos a ver por dónde comenzamos exactamente y de qué manera vamos a difundir. Sí, claro, sobre todo porque además con el correr de los años la calidad de las producciones de cine de Corrientes fue mejorando notablemente. Sí, la verdad que en este momento todos hablan de Las Mil y Una, que es una producción que ganó muchos premios internacionales, que toma una temática de actualidad y que la directora es Clarisa Navas, contémosle un poquito a la gente porque por ahí... Y que ganó todos los premios más importantes y bueno, realmente felicitaciones a Clarisa, que lo hizo sola, con el apoyo del INCA en su momento, pero que vale la pena mencionar que es una película que se filmó en Las Mil Viviendas y que cuenta una historia también local, pero desde un sentido universal. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel. Muchísimas gracias a vos. Seguimos aquí en Escenarios, enseguida volvemos. Viernes, salió juntadita y unas cervezas no matan a nadie. Uy, ¿y el barbijo? Bah, no importa, no pasa nada. Domingo, asado familiar. Dame un beso, dice Labu. Play con tu sobrino, sobremesa y todo lo demás. Lunes. Tu viejo a la oficina, tu mamá al súper, a la abuela la visita María, tu sobrino con sus otros primos, tu hermana ve al novio y vos estudiás con tus compas de la facu. Pancho llama. Dani, tengo fiebre, tos, me duele todo. ¿Será la juntada del viernes? ¿Estuviste con mucha gente después de ese día? Corta con la cadena de contagios. Sabemos dónde empieza, pero no dónde termina. Cuídate. Corrientes somos todos. Vení a Familia Bercomat y encontrá todo para construir tu hogar desde los cimientos hasta el techo. Porcelanatos, cerámicos, aberturas, griferías, baños, cocinas, chapas, perfiles, hierros y mucho más. Desde hace 60 años todos los materiales para la construcción. Págalo en cuotas con nuestro préstamo de la casa. Familia Bercomat.
Bueno, tenemos una economía en emergencia. ¿Esto tiene que ver con la pandemia o con otras condiciones? Hoy le vamos a preguntar esto y algunas cosas más al doctor Mario Svedeniuk. Muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, con respecto a la situación que hay, esto no es vinculado a la pandemia. El escenario económico argentino y la realidad es que veníamos, y está reconocido en el mes de diciembre por esa ley de emergencia que reconoció el Congreso y que generó un determinado esquema para el manejo de los recursos del Estado, que ya insinuaba que teníamos necesidades y dificultades. Por otro lado, que nos dice expresamente eso, tenemos una carencia de financiamiento, que fue la razón de ser que después en el tiempo hizo de que el Estado Nacional y esta nueva administración ya a manos de Fernández buscara acuerdos con la deuda externa para tratar de que de alguna forma nosotros superemos esta circunstancia, inclusive podamos recuperar nuestra posición no solamente de morosos y de estar en una situación de descalificación internacional para la asistencia financiera, sino a su vez después encarar, como ahora mismo empieza, una reestructuración de la deuda con el fondo, que es el único ámbito donde, así como tuvo que acudir en emergencia Macri, que nunca se imaginó, nosotros también podemos obtener fondos ahí, y creo que es la única luz en el túnel de la economía argentina y sobre todo para la economía provincial. ¿Y qué significa a futuro este canje de deuda? Bueno, lo que nos está generando es sacarnos del default, que en inglés, digamos, es una frase que todos usan, que es sacarnos a que estamos en mora, es decir, en correntino diría que nos sacan del veraz, y de esa forma podemos volver al crédito. Esto es bueno, digamos, es costoso. Lo único positivo para la ciudadanía, que es el problema que nosotros tenemos, lo que no somos dueños del Estado, porque los administradores públicos son los políticos, es que nos está sacando obligaciones inminentes y nos va a dar posibilidades de hacer cosas. Es decir, no hay compromisos en el presupuesto en los próximos 6 años de dinero para pagar la deuda. Entonces, es decir, el beneficio, para ser expresivos, es que nos libera fondos, nos permite tener recursos que era para pagar al banco, como se dice en la familia, digamos, y que no existiría porque eso se pospone. Ese tipo de crédito, ese tipo de facilidades en la ciudadanía no existe, pero para el Estado sí, y esto es positivo. El tema es dónde se va a liberar, ¿no? Perdón. No, ¿a dónde se va a liberar o dónde se van a dirigir estos fondos? Claro, es decir, ¿qué va a dar y cómo nos va a habilitar para llegar al Fondo Monetario, quien tiene en este momento recursos que nos podía ayudar? Prácticamente se armó un fondo cíclico o anticíclico, como se dice en inglés, para toda la pandemia, y nosotros teníamos una especie de doble efecto, digamos, las dificultades económicas por el endeudamiento y el impacto que significa la pandemia, pero más grave, y que tiene que ver con lo que estamos hablando, es que todo este cuadro sanitario que tenemos ha frenado la economía, ha dificultado y ha hecho que el ciudadano, digamos, que ya no tiene más nada que ver con el Estado, ha gastado sus recursos, sus reservas, y tiene pocas posibilidades. Por eso es que el tema de los próximos meses va a ser cómo se reconstruye eso, cómo la red de la producción se restablece y a su vez cómo la ciudadanía va acomodando sus cosas. Es decir, es tan difícil como superar la pandemia, poder reencauzar la economía, digamos. Y acá en la provincia a mí me preocupa sustancialmente el sector productivo, que es un tema que después lo tratamos si querés, que es esta importante sequía que tenemos, que a su vez uno de los recursos genuinos que tiene la provincia, que es los impuestos inmobiliarios y la actividad productiva que genera recursos, está también aplastada ya no por la pandemia, sino por la condición del clima, que desgraciadamente vino a impactar adicionalmente a lo que significa, porque nosotros estos últimos meses la parte del impacto del coronavirus no fue tan limitante de la actividad económica, pero sí esto es muy trascendente lo que nos está pasando en materia de sequía y de caída de producción. Bueno, ¿y esta qué medida tiene que tomar el Estado? Porque no solamente es el Estado, ¿no? El Estado no puede solucionar todo, pero hay medidas que puede tomar. El Estado en materia de provincial con relación a la emergencia que se viene, digamos, es lo que ya está tratando el comité estos días y que va a ser algunas medidas paliativas, algún sistema de financiamiento y básicamente de refinanciamiento de las obligaciones que tiene el sector productivo, que tiene actividad,
pero que va a ser mermada, reducida, es decir, vamos a tener menos arroz, menos terneros, la horticultura es la menos impactada por la sequía, porque acá lo grueso en Corrientes está hecho bajo cubierta, se tiene su propia defensa. Claro. ¿Y cómo ve usted el futuro próximo de la provincia? Yo creo que la provincia tiene que tener un muy fuerte planeamiento que nos permita tener propuestas ya reconociendo la situación de crisis que tenemos, porque no es lo mismo planificar para buscar nuevos horizontes que primero ordenar lo que está dañado, acomodar y a su vez reencauzar. Y a su vez el Estado provincial tiene que tener en los organismos de obra pública, en materia del sector de la producción, muchas propuestas, muchas carpetas, porque eso van a tener mucha preferencia, tener ya la documentación armada cuando venga esta asistencia financiera que yo calculo que se va a dar en los próximos meses, y nosotros tenemos que tener proyectos, tenemos que tener ideas, y que estas necesidades que en los diagnósticos que en Corrientes todos nos ponemos de acuerdo, pero en los caminos conducentes a superarlas es que nos falta. Y para esto, que necesita mucha tecnología, hace falta saber toda la parte de ingeniería para superar, la parte de agricultura, la parte fitosanitaria, digamos, y a su vez los proyectos económicos para que lo que prácticamente tiene acá en Corrientes, como no tiene otras provincias, que es garantía constitucional, el planeamiento. El planeamiento hoy tiene que ser una idea fuerza para que nos permita, es como tener la rueda de auxilio cuando uno pinche. Nuestra economía está regida muy al día, digamos, muy a corto plazo, y una circunstancia como la que tenemos donde concurren un montón de cosas negativas, hay que tener un planeamiento que abra esto y que podamos ir progresivamente, y no es para 6 meses, 8 meses, es prácticamente para 3, 4 años, tener el reencauzamiento de esto. Y ahí es muy importante que el Estado provincial por un lado se resguarde de los proyectos en lo que tiene que ver con el Estado, pero a su vez que tenga una concurrencia de opiniones para que sumen las cosas. Hoy el dirigente aislado no es productivo para la sociedad. Hoy la sociedad tiene que apoyarse en una concurrencia de técnicos y también darle un rol muy fuerte a los colegios profesionales y a la universidad. Es decir, lograr acuerdos y opiniones técnicas. Claro, sumar para que es cuando un médico mira una radiografía, mira, digamos, y después le envasa a otro especialista para que mire, y otro, bueno, las opiniones esas sumadas es lo que van a dar la medicación. Claro. Y eso requiere, sinceramente, te digo, porque a veces me pasa, no tener egoísmo, tener una actitud abierta y pensar en el objetivo común. Esta es una situación de un impacto de magnitud que solamente lo superan las personas que tienen criterios amplios y generosos. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. No, por favor. Seguimos en Escenarios. Querido correntino, es imprescindible que te quedes en casa. Necesitamos que la enfermedad esté controlada y no se siga propagando. Por eso, hasta el lunes, quédate en casa. Vení a Familia Bercomat y encontrá todo para construir tu hogar desde los cimientos hasta el techo. Porcelanatos, cerámicos, aberturas, griferías, baños, cocinas, chapas, perfiles, hierros y mucho más. Desde hace 60 años todos los materiales para la construcción. Págalo en cuotas con nuestro préstamo de la casa. Familia Bercomat. Verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, para verte bien.
La pandemia mostró con más crudeza la situación de vulnerabilidad de algunos sectores de la sociedad, pero también el trabajo de organizaciones no gubernamentales que se dedican a acompañar a estos sectores. Por eso hoy invitamos a Nieves Cuenca de Coetí Amanecer, al que le agradecemos tu presencia. ¿Cómo estás, Nieves? Muy bien, y vos, y espero que a toda la audiencia también un saludo. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Con qué grupos están trabajando ustedes, con qué familias y qué sucede en este tiempo de pandemia? Fundamentalmente nosotros trabajamos con familias que son atravesadas justamente por problemas de violencia familiar, muchos sectores en situación de vulnerabilidad total, familias enteras o si no en algunas ocasiones madres con niños solas, adultos mayores en situación de abandono. Y en este tiempo de pandemia ha crecido 3 veces más el trabajo de lo que podemos llegar a hacer en un año. Las situaciones de violencia en virtud de que muchas mujeres se vieron confinadas a pasar, digamos, todo este aislamiento justamente con su agresor. Muchos adultos mayores en situación también de soledad en virtud de que justamente por el aislamiento se quedaron sin su familia ni nadie que los asista. Lo que ya ha llamado mucho nuestra atención es que se dieron muchos casos de abusos de niños, aparte de situaciones de maltrato infantil, tenemos un aumento desmesurado de muchos casos de abusos sexuales que se dieron en este tiempo donde justamente la familia está confinada en un espacio. Claro. Hay muchos casos de aglomeraciones en un sector, digamos, determinado donde conviven muchas familias en un solo lugar, en un espacio muy reducido, así que han crecido de manera desmesurada las situaciones de violencia. ¿Cómo toman contacto ustedes con estos casos? Lo hacemos a través, muchas veces, de que la gente misma nos busca, llega a través de los llamados de teléfono, en virtud de que desde que comenzó la pandemia se han habilitado 5 líneas de teléfono de distintos profesionales donde la gente se podía comunicar en caso de una situación. Se habilitaron todas las redes sociales de Coetí también, donde mucha gente nos ha dejado denuncia, nos pedía ayuda, o bien de gente que se acerca a nosotros, llega a nosotros. Hace cosa de 2 meses ya van a ser que habilitamos nuevamente el consultorio en el Poder Judicial y también un consultorio particular donde la gente puede llegar. Y en este tiempo hemos trabajado más a través de llamados telefónicos, mensajes. Hemos asistido, la verdad, a un montón de familias, no solo de la localidad acá de Corrientes, sino también mucha gente del interior. Con situaciones también de violencia, situaciones de pedido de abandono, situaciones de pedido de auxilio en virtud de que los expedientes judiciales no se avanzaban. La verdad que llegan por distintos medios y mucha gente que también sabe que estamos trabajando, medios de prensa que nos llaman o nos ponen en conocimiento de un caso determinado, o los distintos organismos que por ahí tienen una situación determinada de violencia y nos piden nuestra colaboración o asistencia. Así que llegamos por múltiples lugares, digamos, les llega la información. Así es. ¿Y cómo está conformado el equipo? Actualmente tenemos un equipo formado por abogadas, trabajadores sociales, psicólogas, psicopedagogas, enfermeras, peritos, muchos colaboradores externos, que en el tema de esta pandemia hemos sumado muchos colaboradores, gente común que es de afuera, que no trabaja en la asistencia ni en la atención de víctimas, pero que en virtud del trabajo que se está realizando se van sumando, así que tenemos un equipo bastante completo. Trabajamos siempre de manera interdisciplinaria, claro, que eso es lo que nos caracteriza. Es decir, llega un caso, se le asiste, se ve qué profesionales van a intervenir en la asistencia, porque muchas veces solamente viene gente que ya está judicializada y necesita de una contención psicológica. En otras oportunidades viene gente que viene en busca de un asesoramiento porque está padeciendo una situación y quiere denunciar, quiere buscar ayuda, quiere salir de ese círculo de violencia. Así que depende el caso concreto, es la intervención de los profesionales. Nieves, ¿sirve la prevención? ¿Se puede hacer prevención? Sirve la prevención, creo que es fundamental la prevención en toda la temática de violencia, en todos los sectores. Sirve brindar información porque hay muchas mujeres que ni siquiera saben cuáles son sus derechos, no conocen sus derechos, no saben cómo hacer una denuncia.
no saben cómo hacer valer sus derechos a la hora de ir a una comisaría, que es un grave problema que siempre tenemos a la hora de ir a hacer la denuncia, del maltrato que a su vez reciben en las comisarías, que es algo constante. Sí sirve. Muchísimas gracias por venir. A vos por la invitación, y Cohetí está en el subsuelo del Poder Judicial, 9 de julio, esquina San Juan, de lunes a viernes por la pandemia, y bueno, esperemos que el lunes podamos volver ya. Estamos de 9 a 12:30, o si no en Bolívar 1473, que también nos encuentran ahí. Muchísimas gracias. A vos. Seguimos en Escenarios. Antes de despedirnos, te recuerdo que podés seguirnos a través de nuestras redes en Facebook e Instagram o nuestro canal de YouTube, Escenarios TV. Nos encontramos, como todas las semanas, para hablar de la actualidad. Esto es Escenarios.